para decir eso. Genial, sí, de hecho estaba a modo de repaso, estaba por hacer exactamente uno de esos, el caso A, por ejemplo, que es, dice 2x más 4 sobre x menos 5. Ay, che, qué linda tu coso, me encantó esta. ¿Cuál es esta? ¿Es otra distinta? Sí, Ah, todas esta no son es la las- misma, no es la Sí, misma que usás vos, no tengo esta. otra disposición yo. Ok, pero Ay, es el mismo, me encantó es el todo. mismo. ¿Te resultó cómoda? Sí, 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 es más cómoda que la otra. Sí, Genial, genial, está genial. bueno. Bien, entonces el inciso A, vamos a escribirlo bien, dice, escribir como intervalo, unión de intervalos y reemplazar en la recta real, y nos dice, por ejemplo, esto de aquí, ya que está lo escribo entero. ¿Sí? O sea, el objetivo es escribir como intervalo, unión de intervalos, eso que está ahí. ¿Sí? Entonces, primero que nada, leamos un poco entre todos qué significa todo esto que está dentro de la llave. Parece chino. ¿Qué significa todo esto que está dentro de la llave? O sea, si le ponemos nombre a este conjunto, vamos a ponerle nombre. Es un punto en la recta real. Bueno, fíjense, esta cosa que llama C es toda esta bolsa que viene entre llaves y básicamente lo que me dice es, en primer lugar me dice, esto que está acá, ¿alguien sabe qué significa? Eso que marqué en negro. X igual a números reales, que X pertenece a los números reales. Exactamente, lo que me está diciendo es, X son números reales, ¿eh? Esto es X perteneciente, es este simbolito de acá, significa perteneciente, ¿sí? Y estos son los números, el conjunto de los números reales. Entonces me dice, X perteneciente a los reales, y esta barra de acá, ¿alguien sabe qué significa? Tal que. Tal que, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es, el conjunto C son todos los números reales que satisfacen la condición que te escribo acá, ¿sí? ¿Está bien? Es una bolsa de números donde no vas a poner a todos los números reales, sino que solo vas a poner a los que satisfacen esta condición de acá. ¿Sí? Sí. Es un pato bica en la puerta que a cada número le chequea si satisface esto y decide si entra o no. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces el conjunto C es un conjunto de números. La consigna del problema dice a este conjunto escribirlo como un intervalo o como una unión de intervalos. Bueno, luego vemos cómo hacer eso una vez que sepamos cuál es el conjunto de números. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es ver cuál es este conjunto de números C. O sea, nuestro objetivo es averiguarse explícitamente, digamos. Uy, ¿qué está pasando? Un segundo, ¿no? Tiene un error esto. Va a querer un toque. Bueno, la pizarra que tanto estábamos alabando recién con Adriana se cerró. Ahí va de vuelta, espera. Les juro que es la primera vez que me pasa. No, es raro, porque recién di otra clase con esa misma pizarra y no pasó nada. Ahí estamos, ¿no? Ahí están viendo de vuelta. Voy a tener que escribir Sí. de vuelta. Qué fiaca. Vamos a hacer esto. Voy a copiar y pegar. X pertenece a... Sí, sí, igual hay copio y pego de la guía. Genial. Bien. Entonces ese es nuestro conjunto C. ¿Sí? Lo que queremos hacer es hallar al conjunto C de manera explícita. Es decir, ahí lo tenemos dado por la condición. Es decir, de alguna manera está dado como implícitamente. Es el conjunto C son todos los números reales que satisfacen esa condición rara de ahí. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿cuál sería una forma, por ejemplo, de empezar a trabajar como para ganar un poco de intuición? Si yo les digo un número, ¿cómo hacemos para averiguar si está en el conjunto C o no? Por ejemplo, el número 7, ¿está en el conjunto C? Fíjense que en lenguaje matemático lo que estamos diciendo acá es 7 pertenece a C, eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo me Sí. respondo esa pregunta? Habría que reemplazarlo en la X. Exactamente, nosotros ahí tenemos esa condición que es la que el patobica va a chequear para decir si el número entra o no entra en la bolsa, ¿sí? Entonces reemplazo el 7 en la condición. ¿Cuál es la condición? Es esto que voy a marcar en verde, ¿no? Y me fijo si llego a una afirmación verdadera o no.
Es decir, 2 por 7 más 4 dividido 7 menos 5 debería ser mayor que 0 para poder entrar. Bueno, ¿cuánto queda esto? Me queda 2 por 7 más 4 dividido 7 menos 5. Esto es 14 más 4, que es 18, dividido 2, es 9. ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces el 7 está. ¿No? Sí. 7 pertenece al conjunto C. Pero entonces, ¿es cualquier número positivo? Pará. Ahí vamos. Cualquier número que sea mayor. Ahora vamos a eso. Hacia eso apuntamos. Ahora, digo, ¿esto me sirve para decir algo más? ¿O para lo único que me sirve esto que acabo de decir es para decir si el 7 estaba o no estaba? Solo para el 7. Solo para el 7. O sea, yo podría venir y chequear. O sea, alguien así a simple vista, ¿me sabe decir un número que no esté en el conjunto? A mí se me ocurre uno fácil, que no está. -1. -1, hay uno más fácil todavía. El 0. El 0 no está, ¿no? O sea, si nos hacemos la pregunta de... ahí está. 0 pertenece a C. Bueno, tengo que ir a chequear. Tengo que hacer 2 por 0 más 4 dividido 0 menos 5. Esto me da 4 dividido menos 5. ¿Esto es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces 0 no entra. O sea que 0 no pertenece a C. El número 0 no pertenece a este conjunto, ¿sí? 7 pasó la condición, el 0 no la pasó. ¿Sí? Ahora, esto acá está muy lindo como para ir ganando intuición de cómo funciona la condición y demás, pero ¿me sirve para resolver el problema? Si yo quiero decir todos los números que pertenecen a C, ¿esto me sirve? No. No, porque ¿cuántos números hay reales? Muchos. Muchos, es una forma simpática de decir infinitos, ¿no? Son infinitos. O sea, no solo es poco práctico, es imposible. Yo no puedo ir chequeando uno por uno. ¿Todos ven eso? ¿Todos ven que no podemos chequear uno por uno porque son infinitos? No puedo hacer esto infinitas veces. Ya sé que el 7 sí, el 0 no, pero puedo probar todos los que tenga ganas, pero nunca voy a terminar de probar todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces hay que buscar una forma más esquemática y más general de poder decidir qué números pertenecen y qué números no. Ahora hacia eso vamos, ¿sí? Pero ahora, esto que acabamos de hacer tiene que servir de moraleja para entender un poco cómo laburar con esto de una manera más sencilla. ¿Por qué el 7 terminó perteneciendo y el 0 no? O sea, es obvia la respuesta, ¿no? Digo, porque cuando metí el 7 me dio positivo a la cuentita y cuando metí el 0 me dio negativa. Pero fíjense que lo que tenemos es una división, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Me quedó 18 dividido 2, ¿sí? Tengo un número positivo dividido un número positivo. Cuando hago ese cociente, ¿qué me va a dar? Positivo. Positivo, entra. ¿Sí? No me importa si me daba 9. Quedé 9 o quedé 74, me da igual. Lo importante es que dio positivo. ¿Sí? Entró. ¿Qué pasó con el 0 de distinto? ¿El de arriba y el de abajo tenían el mismo signo? No. No, entonces no entró. Claro, estaba pensando eso. Porque si el de arriba es negativo, también me va a terminar dando Ahora, positivo. si yo elijo un número, perfecto. Por ejemplo, ahora pienso en otro que también está. Preguntémonos, por ejemplo, si el -3 El 9. pertenece al conjunto C. Voy a hacer la cuantía, tengo que hacer 2 por -3 más 4 dividido -3 menos 5. Arriba me queda -6 más 4 menos 2, ¿no? Sí. ¿Y abajo qué me queda? -8. -8. Negativo arriba, como dijiste recién, pero también negativo abajo. ¿Esto me da positivo o negativo? La cuenta. Positivo. Positivo, entonces entra. El -3 entra a este conjunto. Entonces la moraleja de esto es que para entrar, otra forma de parafrasear la pregunta, ¿sí? Yo podría decir, bueno, tiene que ser un número tal que cuando hago esta división me dé positiva. Otra forma de decir eso es decir, bueno, tiene que ser un número que cuando yo hago 2x más 4, o sea, x tiene que ser un número que cuando haga 2x más 4 y cuando haga x menos 5, es decir, cuando calcule el bicho azul y cuando calcule el bicho rosa, ¿qué les tiene que pasar? Que sean del mismo signo. Tienen que tener el mismo signo. Si pasa eso, va a entrar. Y si no pasa, no va a entrar. Y sería al revés si fuera -0. Tiene que tener distintos signos y si no,
Exactamente. Va a ser al revés, pero la idea va a ser la misma. O sea, si logramos ser capaces de resolver esto, después lo otro nos tiene que salir también. Después podemos hacer un ejemplo de eso también. ¿Sí? Pero se entiende, la idea es aprovechar la regla de los signos. ¿Sí? ¿Por qué es conveniente aprovechar la regla de los signos? Porque fíjense que al invocar la regla de los signos, dejamos de trabajar con la división. La división que involucra a la variable x suele ser algo medio molesto. Ahora de golpe tenemos que trabajar con dos expresiones, que son dos expresiones, ya les vamos a poner nombre más adelante en la materia, pero son como expresiones lineales, ¿no? Algo por x más otro numerito. Y lo mismo abajo. Tenemos que estudiar esas dos cosas por separada, estudiarle los signos. Y como vamos a ver ahora, estudiarle el signo a la cosa azul y estudiarle el signo a la cosa rosa es fácil. ¿Sí? Claro, pero lo que yo no entiendo es, o sea, siempre igual tendría que estar intentando o probando con un número y esperando que esa condición se cumpla. No, bueno, ahora vamos a ver que eso, o sea, cómo resolver eso sin tener que ir probando. ¿Sí? Dale. ¿Sí? Entonces, perfecto. La moraleja es, voy a volver a copiar esto acá abajo. La moraleja es X pertenece al conjunto C. Sí. El choclo azul y el choclo rosa tienen el mismo signo. Es decir, si son ambos positivos o ambos negativos. ¿Estamos de acuerdo con esa moraleja? Sí. ¿O no? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, una forma de encarar el problema es, bueno, preguntémonos cómo es el signo del choclo azul para distintos valores de x, cómo es el signo del choclo rosa para distintos valores de x. Y ahora viene muy bien la pregunta que hacía, a ver, voy a tratar de minimizar esto acá para poder ver quién habla y quién... No sé quién había preguntado lo de recién. ¿Hace falta ir probando? Bueno, preguntémonos, por ejemplo, ¿qué pasa con el choclo azul? ¿Sí? El choclo azul es 2x más 4. Y nos interesa saber cuándo este choclo es positivo y cuándo este choclo es negativo. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué significa que esto sea positivo? Bueno, significa que 2x más 4 es mayor a 0, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que 2x más 4 sea mayor a 0? Bueno, yo podría empezar a probar. Quiero saber si cuando x es 7 es mayor a 0. Bueno, lo meto, me da 2 por 7, 14, más 4, 18, mayor a 0, es positivo. ¿Hace falta que yo empiece a probar con cada uno? ¿O se les ocurre una manera más esquemática de decirme, che, para todos estos seguro es positivo y para todos estos es negativo? ¿Qué podríamos hacer? Y no se puede resolver como se resolvió la ecuación, o sea, pasando menos 4 hasta que descubras la x. Exactamente, intentemos despejar x. Intentemos despejar x. Entonces, esto es como, y ahora cuidado, ¿no? Seguro ya hicieron algunos ejemplos de esto la vez pasada, pero siempre vale la pena repasar y reforzar estas ideas. Esto es como una ecuación, pero no es una ecuación, es una inecuación. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando uno se enfrenta a una ecuación o a una inecuación, hace lo que se dicen truquitos de despeje, ¿no? A lo que recién decías vos, como para tratar de dejar solita a la X. Nuestro objetivo es dejar sola a la X, es decir, despejar X. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo primero que harían para despejar X acá? Sacar el más 4. O sea, restárselo al 0. Perfecto, excelente. Eso está muy bien. Entonces tratemos de entender qué significa sacarse encima el más 4, porque entender bien las herramientas de despeje es muy importante, sobre todo cuando uno labura con inecuaciones. Con ecuaciones también, pero con inecuaciones más todavía, porque hay pequeñas sutilezas que pueden aparecer en el camino. Ahora enseguida, después vemos algún ejemplo de esas sutilezas. ¿Qué significa sacarse de encima el más 4? O sea, yo me imagino lo que vos estás diciendo. Vos lo que estás diciendo es, en vez de escribir esto, ahora escribí esto. ¿No?
Eso está perfecto. La pregunta es, ¿todos tenemos claro por qué esto anda? Dicho de otra forma, ¿todos tenemos claro por qué esta condición es lo mismo que esta condición? Porque le estás restando lo mismo a las dos partes. O sea, como que Excelente. siempre lo estás equilibrando. Excelente. Eso es muy importante siempre tener en mente eso, tanto cuando uno trabaja con inecuaciones como con ecuaciones. ¿Sí? No hay herramientas mágicas de paso esto restando para allá, no es que el 4 sale volando de un lado para el otro, lo mismo cuando uno divide o multiplica o suma o resta o lo que sea, o despeja una raíz. Lo importante es que uno tiene una igualdad, en este caso una desigualdad, y la mantiene equilibrada. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente acá? En este paso que hicimos así rápido, estamos haciendo un montón de cosas en realidad. Lo que tenemos es que alguien baja del cielo y nos dice, che, 2x más 4 es mayor que 0. Eso es lo que sabes. En realidad es lo que están tratando de despejar, ¿no? O sea, estamos tratando de averiguar para qué valores de x 2x más 4 es mayor que 0. Entonces eso lo damos por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que este muchacho de acá, ¿sí? Es más grande que este muchacho de acá. Entonces, si quieren, piensen en tamaños de cosas, por ejemplo. Tenés dos personas y estás diciendo que la persona esta, 2x más 4, es más alta que la persona que tenés a la derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si la persona que tenés a la izquierda es más alta que la persona que tenés a la derecha y a las dos le restás 4 a su altura, sigue siendo cierto que la de la izquierda es más alta que la de la derecha, ¿verdad? Porque a las dos le sacaste lo mismo. Sí. Entonces, si yo resto 4 de este lado y resto 4 de este lado, la desigualdad sigue valiendo. Cuando resto 4 de este lado me queda 2x más 4 menos 4, es 2x, y del otro lado me queda menos 4. 0 menos 4 que menos 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente restamos 4 de ambos miembros. O sea que el cálculo debería quedarme como 2x igual a menos 4. Hasta ahora lo que tenemos es que 2x es más grande que menos 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso de despeje? Yo sé que parece medio hincha aclarar esto cada vez, pero cuando uno trabaja con inecuaciones hay un pequeño detalle que enseguida vamos a ver que hace que valga la pena ver en detalle las estrategias de despeje que uno usa. ¿Cuál sería el siguiente paso? Dividir por 2. Dividir por 2. Si yo tengo que este muchacho, el muchacho verde, es más alto que el muchacho celeste y a los dos los corto a la mitad, ¿cuál sigue siendo más grande? El verde. El muchacho verde, porque a los dos los corté al medio, ¿no? Y uno era más grande inicialmente, ¿sí? Entonces, paso el 2 dividiendo, o dividido por 2 de ambos miembros, 2x dividido 2 es x, ¿no? Sí. Y eso es mayor que menos 4 dividido 2, o sea, 2x dividido 2. 4 dividido 2, o sea, x es mayor que, ¿cuánto? Menos 2. Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense que estamos recontra lejos del objetivo del problema, ¿eh? Hasta ahora lo único que dijimos, lo único que logramos decir es para qué valores de x el choclo azul es positivo. Pero fíjense que ahora ya no tengo que probar, al menos para esto. ¿Sí? No tengo que ir probando. Yo ya sé para qué valores de x el choclo azul es positivo. Y de hecho, ¿qué hubiese pasado si acá en vez de poner un mayor ponía un menor? Todo igual, ¿no? Es decir, cuando x es mayor que menos 2, el choclo azul es positivo. ¿Y cómo tiene que ser x para que el choclo azul sea negativo? Menor a menos 2. Menor a menos 2. ¿Sí? Entonces, si quieren, si tenemos una recta real, voy a dibujar una recta real. ¿Sí? No sé, acá está el 0, acá está el menos 2, esto es x. Sé que de acá para allá el choclo azul es positivo. ¿No? Sí. Y de acá para allá, ¿cómo es?
Negativo. Negativo. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya no tengo que ir probando, ya tengo la respuesta concreta, ¿no? De hecho, si yo quiero escribir como un intervalo el conjunto de los números reales para los cuales el choclo azul es positivo, ¿qué intervalo es? -2 a más infinito. Desde -2 a infinito. ¿El -2 está incluido? No. No, porque de hecho cuando x es exactamente -2, ¿cómo es el choclo azul? Mayor o igual. Es 0. ¿no? O sea, sí, perfecto, es 0. O sea, ahí no es positivo ni negativo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Excelente. Bien. Bien. Hagámonos la misma pregunta para el choclo rosa ahora. ¿Sí? Sí. ¿Qué tengo que escribir? ¿Cómo responderían la pregunta de cuándo el choclo rosa es positivo y cuándo es negativo? ¿Se acuerdan quién era el choclo rosa? X menos X 5. menos 5. Acá es bastante más directo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que x menos 5 sea mayor que 0? Que X tiene que X. valer más que 5. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si quieren en el mismo dibujo, 1, 2, 3, 4, 5, si esto es 5, yo sé que de acá para allá, ¿cómo es el choclo rosa? Negativo. Negativo. Incluye a todos los números que tienen mayor que 5. Y de acá para allá, ¿cómo es el choclo rosa? Desde Positivo. 5 hasta infinito. Exactamente, bien. ¿Sí? Fíjense que habiendo estudiado los dos choclos por separado, ya tenemos casi controlado al problema, ¿no? Porque el problema original habíamos dicho, bueno, la pregunta de si un valor de X vos lo metés acá y entra o no entra el boliche, era que el choclo rosa y el choclo azul tengan el mismo signo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Y fíjense que acá esto ya lo tenemos esquematizado, ¿no? ¿Para qué números reales el choclo rosa y el choclo azul tienen el mismo signo? ¿Es mayores a 5? Para los mayores, bueno, perfecto. Para los mayores a 5 seguro, ¿no? De 5 en adelante, tanto el azul como el rosa son positivos. De 5 en adelante. Pregunta, para los que están en esta zona, por ejemplo, en esta zona que voy a marcar con verde clarito. Esperen que. En esta zona de acá, ¿tienen el mismo signo? No. No, en esa zona, por ejemplo, el rosa es negativo y el azul es positivo. De hecho, esa zona verde hasta dónde sí llega, hasta acá, ¿no? Desde -2 hasta 5, ¿están de acuerdo que tienen signos distintos? Sí. Sí, sí. Claro, sí, porque sí. Y desde -2 a menos infinito, o sea, para la izquierda del -2, ¿qué signos tienen? Positivo. Negativo. Negativos No, los dos. negativos. Ambos Ah, negativos, ¿no? claro, sí, sí, perdón, sí. Exacto. Entonces, ¿para qué valores de X va a pasar que esta cuenta te dé positiva? Menos infinito, -2, unión 5 más infinito. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. O sea, No. Sí. el conjunto C, Claro, pero son diferentes solamente entre -2 y 5. exactamente. Listo. Fíjense que no incluyo al 2 ni al 5 en ninguno de los dos bordes, porque en el 2 y en el 5, fíjense lo que pasa. En el 2, el azul es 0, ¿no? Dijimos que cuando estás, perdón, en el -2, el azul es 0. Sí. O sea que cuando el -2 llega a la puerta de este
selecto boliche, le hacen esta cuentita y ¿cuánto da? Queda 0 arriba y dividido menos 7, ¿no? 0 dividido menos 7, ¿cuánto es? 0. 0. ¿0 es mayor que 0? No. No, entonces no entra. Y con el 5 pasa algo incluso más brutal. Llega el 5 a la puerta del boliche y arriba queda 2 por 5 más 4, 14. 14, y abajo ¿qué queda? 0. 0. 0. 14 dividido 0 ni siquiera es un número, ¿no? Claro. O sea, peor aún, ¿sí? O sea, para el menos 2 le da 0, como no es mayor que 0, no entra. Y para el 5 colapsa el cerebro del patobica, ¿no? Porque le da una expresión que no tiene ni sentido matemático, ¿sí? Pero para Sí. ninguno de los dos vale eso, ¿sí? No es cierto que 14 dividido 0 sea mayor que 0, porque 14 dividido 0 ni siquiera es un número. Bien. Entonces ni el menos 2, perdón, acá, ni el 5 están en el conjunto. Por eso uso paréntesis en ambos casos. ¿Sí? Sí. Y este es el conjunto C. O sea, eso es lo que pedía el enunciado. Escribirlo como un intervalo o como unión de intervalos. Fíjense que otra forma de escribir esto, a veces, o sea, no hace falta, pero digo, si tienen ganas, esto también lo puedo pensar como todos los números, salvo quiénes. Del menos 2 al 5. Exacto. Entonces otra forma de escribir esto mismo es los reales, salvo, en general, esto es más de notación, no importa, pero cuando uno habla de conjuntos, el menos lo escribe medio chingado. Esto significa todos los reales, salvo los números que van desde el menos 2 al 5. Y ahora sí uso corchetes, ¿no? Porque eso los quiero dejar afuera también. Listo. Solo otra forma de escribir lo mismo, ¿eh? Si no se quedan con la de los intervalos, está perfecto. ¿Sí? Y no sé cuál era la parte del enunciado, pero no debería estar en la respuesta que X sea igual a tal, porque la respuesta es C igual. No, es que lo que vos estás tratando de averiguar es el conjunto. Ojo con eso, ¿no? O sea, digamos, a vos el enunciado te da esto que está entre llaves. Lo que está entre llaves no es un número, es un conjunto de números. Sí. Lo cual lo que vas a tener que tratar de expresar es ese conjunto. De hecho, el enunciado lo dice así, ¿no? Dice escribir como un intervalo o una unión de intervalos y representar en la recta real. Ajá. O sea, estás hablando de conjuntos. Tu respuesta, salvo en ejercicios muy concretos, que podría llegar a ser que tu conjunto esté conformado por un único número, podría pasar, pero en general van a tener muchos números. O sea, la respuesta no va a ser un único número. Listo. Bueno, y lo de representar en la recta real un poco ya está hecho acá, pero si quieren lo hacemos más prolijo. Yo tengo la recta real. Acá está el menos 2. Y por acá el 5. Mi conjunto, si quieren lo dibujamos, no sé, en naranja. Sería ese, ¿no? Los puntos naranjas serían el conjunto C. ¿Cómo aclaro que el 5 y el menos 2 están o no están? Bueno, poniendo un paréntesis o un corchete ahí. Si estuviesen acá dibujaría un corchete. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá hay dudas? No, yo no. 4. ¿Estamos bien hasta acá? Y yo vengo bien, por eso me quedo callada, no sé No, por está qué. bien, está perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno. Bien, entonces más o menos la idea de estos ejercicios sería esa. ¿En qué puede variar, por ejemplo, un inciso como el D? Me lo dijeron ustedes hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre el que acabamos de hacer y el D? Ay, no mira el D. Que son menores a 0. Son menores. Entonces ahora la estrategia va a ser muy parecida, pero ¿qué voy a tener que hacer? Fijarme los lugares en los cuales los signos sean como Diferentes. diferentes, ¿sí? Dicho de otra forma, si esta consigna en vez de tener un mayor a 0 tenía un menor a 0, yo tenía que venir acá a ver cuándo la nube rosa y la nube azul tenían signos distintos. O sea, me iba a terminar quedando con los números entre menos 2 y 5, ¿no? Sí. Pero la idea era la misma. ¿Sí? O sea, básicamente hay que estudiar los signos de lo de arriba, los signos de lo de abajo y luego fijarse en qué zonas pasa lo que querés que pase. Que sean iguales o sean distintos dependiendo de
Si tenés un mayor a 0 o un menor a 0. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, perfecto. Fíjense, otra cosa, no voy a hacer ningún problema en particular ahora, después ahora hacemos otro, pero con respecto a lo de los despejes de inecuaciones, esto seguramente lo charlaron con Adriana la vez pasada, pero vale la pena repetir estas cosas. Fíjense que en las inecuaciones con las que trabajamos recién las despejamos como si fuesen ecuaciones. Hacíamos todo igual, ¿no? Pasábamos el 4 restando, dividimos por 2, acá pasamos el 5 sumando. No cambió nada. Si esto en vez de ser un mayor era un igual, hacíamos lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿En qué casos tendría que tener algún cuidado y algo cambia? ¿Alguien sabe? ¿Lo charlaron esto con Adriana? Puede ser que no lo hayan charlado, yo no estuve la vez pasada. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? De en qué caso de despeje hay una diferencia sustancial entre si estás trabajando con una igualdad o con una inecuación. Me acuerdo solamente cuando multiplicando y dividiendo era negativo. Exactamente, que eso no pasó en ninguno de los casos que hicimos acá, por eso no pasó nada raro. ¿Sí? Pero imagínense que tienen esta inecuación de acá. ¿Sí? Si esto fuese una igualdad, o sea, tengo menos 2x igual a 5, la despejan en un toque, ¿no? X a qué es igual. A 5 sobre menos 2. 5 sobre menos 2 o menos 5 medios, como lo quieran llamar, ¿sí? Paso el menos 2 dividiendo y chau. ¿Sí? Sí. Ahora, si acá paso el menos 2 dividiendo, ¿hago esto y está todo bien? No, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Perfecto. Eso, que lo tengamos claro, ya es un alivio. ¿Todos tienen claro por qué hay que cambiarlo? Porque haríamos Siempre más. se lee desde la X. ¿Cómo? Porque siempre se lee desde la X. Yo lo pienso como que hacemos más por menos o menos por más. Ahí voy a eso que decís vos, Inés, pero con lo de que se lee de la X, eso no debería bastar como respuesta, ¿no? Porque digo, si esto es un 2, en vez de un más 2, de un menos 2, yo acá hago esto y esto sí está bien, ¿no? Y no tengo que dar vuelta a nada. ¿No pasaría como un menos 2? No, No. pienso que está... Pero pará, acabo de cambiar. Imagínate que ahora tengo 2x mayor a 5. ¿Todos de acuerdo que paso el 2 dividiendo y no toca hacer nada? Claro, o sea, Es la misma situación de antes, ¿no? Si el de la izquierda es más alto que el de la derecha, los parto a los dos por la mitad y sigue siendo más grande el de la izquierda. ¿Sí? sí. Entonces, no tiene que ver con desde dónde lees las cosas. Entonces, todos estamos convencidos de que si yo paso el menos 2 dividiendo, el simbolista este hay que darlo vuelta. La pregunta es, ¿por qué se dio vuelta? Porque te Inés estarías estaba- abriendo ya del panorama de los números reales. No, todos números reales son estos. Son todos números reales, ¿no? 5 menos 2. No sé si era porque el número negativo se convierte más grande que el positivo. Era algo así, creo que sí dijo la Claro, o profe. sea, por eso, de nuevo, estas cosas, sobre estas boludeces yo insisto, porque son las típicas boludeces que uno se olvida después si las acuerda de memoria. Y Claro, el tema es olvidás- entender por qué. Exactamente. Si entendés por qué, ya nunca más te lo olvidás. Porque por ahí te lo olvidás, pero lo podés razonar en el momento y listo. Es como, o sea, eso es lo lindo de la matemática. Entender las cosas es como tener un machete todo el tiempo. ¿Sí? Es como copiarse de entender las cosas. Bien. Entonces, si yo tengo, imagínense que tengo la recta real. ¿Hola? ¿Sí? Bien. Ay, Entonces, antes de hacer perdón. el dibujo de la Ayer recta no real, en vez de trabajar pasé con porque X, estaba llegando ya tarde a clase, era muy hacer otro tarde. ejemplo más. Pero voy el jueves, yo voy todos los Que jueves ahí para se número. ve explícitamente que hay que dar vuelta a las cosas. Imagínense que yo tengo Dale, sí. Ya te digo, voy a esta pasar recién hasta el desigualdad. jueves que viene, 5 es pero voy mayor seguro. que 2. ¿Están todos de Dale, acuerdo mil que esa gracias, desigualdad es cierta? disculpa. ¿No? Eso que escribí ahí es verdad. Chau, chau. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Qué significaba pasar dividiendo, por ejemplo, en el caso anterior? ¿Qué significaba pasar dividiendo el menos 2? En realidad, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Ay, me fui justo que me llamaron y me perdí un montón.
Conté el sentido de la vida. No dije mucho. O sea, no sé hasta dónde había llegado. Sin No, sacar mucho recién, que estabas diciendo de que había que entenderlo porque era un machete. No, bueno, no dije más nada. Lo que dije, ahora voy a contar este ejemplo, ¿sí? Antes de Sí. tratar de entender. Digo, esta desigualdad estamos todos de acuerdo que es cierta, ¿no? 5 es mayor que 2. Sí. Bien. Ahora, volviendo un poco sobre nuestros pasos. Cuando estamos despejando ecuaciones o inecuaciones, ¿qué significaba pasar dividiendo un número en realidad? ¿Qué era lo que estamos haciendo? Que dividías de los dos lados. De los dos lados dividías por lo mismo. Lo mismo pasar multiplicando. De los dos lados multiplicabas por lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces imagínense que ahora agarro y se me ocurre, porque tengo ganas, multiplicar de los dos lados a esta inecuación por un número. Por ejemplo, por 3. Si multiplico de los dos lados por 3, a la izquierda, ¿qué me queda? 15. 15. Y a la derecha, 6. 6. Sigue siendo cierta, ¿no? Sí. Totalmente, o sea, está bien. De hecho, lo hicimos hace un rato, ¿no? Cuando multiplicamos o dividimos por un número positivo, ¿tengo que dar vuelta el simbolito o no? Porque si tenés un chabón que es más grande que otro y le triplicás su tamaño a ambos, sigue siendo más grande el que era más grande antes de triplicarlos, ¿no? Todos de acuerdo. Ahora imagínense que en vez de multiplicarlo por 3, se me ocurre multiplicarlos por menos 2. ¿Qué me queda a la izquierda? Menos 10. Menos 10. ¿Y a la derecha? Menos 4. Menos 4. ¿Quién es más grande? Menos Menos 4. 4. Se da vuelta, ¿sí? Entonces no es magia. ¿Qué es lo que está pasando? La forma más simpática, o sea, ese ejemplo lo deja bastante claro, pero haciendo un dibujo se vuelve más explícito, que es el siguiente. Fíjense que yo tengo el 5, voy a dibujarlos en la recta real. Acá tengo el 2 y acá tengo el 5, ¿no? Sí. En verde tenemos al 2, en rojo tenemos al 5. En la recta real, ¿qué significa que un número sea más grande que otro? Significa que está más a la derecha, ¿no? Esa es la noción de orden que le adjudicamos a la recta real. Un número es más grande que otro si está a la derecha en la recta. Sí. Y viceversa. Entonces, 5 está a la derecha del verde, por lo tanto, 5 más grande que 2. El rojo está a la derecha del verde, por lo tanto, 5 más grande que 2. ¿Sí? Ahora, multiplicar por un número negativo, por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico por menos 1 con esta inecuación? ¿Qué me queda a la izquierda? Menos 5. ¿Y a la derecha? Menos 2. Menos 2. ¿Quién es más grande? Menos 2. Menos 2. Lo mismo de recién, ¿no? Lo mismo que cuando multiplicamos por menos 2. Multiplicar por menos 1, por ejemplo, ¿qué significa? Y multiplicar por menos 1 en la recta real, básicamente es poner un espejo en el 0. ¿A dónde va a parar el 2? A la izquierda. Al menos 2. ¿Y el 5 a dónde va a parar? Al menos Al 5. menos 5. Es decir, si vos pones un espejo en el 0, el verde queda ahí, y el rojo queda acá, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quién está a la derecha de quién ahora? Claro, están al revés. Exactamente. Entonces, multiplicar o dividir por un número negativo, más allá de si es por 5, si por menos 5, por menos 2, por menos 3, por menos 8, ¿sí? La magnitud del número te va a cambiar el módulo del resultado, pero lo importante es que si estás multiplicando por un menos 1, es decir, por un número negativo, además de cambiar los valores, estás poniendo un espejo en la recta real. Entonces, cuando vos pones un espejo, las cosas que estaban a la derecha pasan a estar a la izquierda de las que antes estaban a la izquierda de las que estaban a la derecha. Como pasó acá con el coso rojo y el verde, ¿se entiende? Sí. Entonces, esa es la razón por la cual en una inecuación, si multiplico o divido por un número negativo, se me chanflea el símbolo. ¿Sí? Sí. Bien. Nada, esto es repetición de cosas que ya charlaron la vez pasada, pero está bueno asentarlas. ¿Queda alguna duda de esto? No. Bien. Creo. Por todas las demás operaciones, bueno, suma, resta, multiplicación de números positivos o división de números positivos, no pasa nada. Cuando multiplicás o dividís por un número negativo, se da vuelta el coso. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Dicho todo esto, pasemos a hacer un ejemplo un poco más picante. Como por ejemplo, bueno, inventemos uno, así no quemamos lo de la guía. Ejemplo.
el conjunto D son los números reales tales que 2x más 3 dividido 5x menos 4 es menor a 2. ¿Sí? En el problema 7 ya hay algunos de estos. ¿Sí? Yo inventé ahí unos numeritos para que sea distinto, pero este es como el siguiente paso en complejidad con respecto a lo que veníamos haciendo. ¿Dónde está la complejidad nueva en este caso? Que es menor a un número. No estoy comparando más con 0, sino que estoy comparando con otro número que no es el 0. Y el 0 tiene esa particularidad hermosa de que te separa los números positivos de los números negativos. El 2 no te separa los números positivos de los números negativos. Porque a la derecha del 2 son todos positivos, pero a la izquierda del 2 algunos son positivos y otros son negativos. ¿Sí? Entonces, todo el cuentito de me separo esta nubecita de acá arriba, me separo esta nubecita de acá abajo y me fijo en los signos y con eso me armo la respuesta, se nos fue al tacho, ¿no? Todo ese cuentito. Porque ya no puedo aplicar una regla de los signos acá. Claro, no pasa porque o solo negativo o solo positivo. Exactamente. Digo, las dos cosas podrían ser positivas, por ejemplo, y que me den un número positivo y menor a 2 o mayor a 2. Y lo mismo al revés, ¿no? Sí. O sea, ya sé que si son ambas, o sea, si la cuenta me da negativa, ya sé que gané, ¿no? Porque digo, los números negativos son todos menores que 2. El problema es que para los positivos tengo que tener cuidado. Entonces, todo el esquemita de trabajo que presentamos recién no sirve en este caso. ¿Todos lo ven eso? Si hay dudas, frénenme. Porque es muy común ver en parciales. Claro, por ahí no se nota tanto con el 2, que como que uno lo piensa y sí, está cerca del 0. Sería como probar con 2 números y ya está. Pero bueno, sí, es tal cual. No, pero no es probar con 2 números, porque ojo, cuidado con No, esto. sí, entiendo, pero me refiero a que sería encontrar ese resultado y si ya te pasaste, ya no sirve. Más o menos. ¿Por qué? ¿Cuántos números hay entre 0 y 2? Muchísimos. Infinitos. Infinitos. Entonces no es que son algunos casitos aislados. Si fuese eso, estoy re de acuerdo con vos, porque vas a chequear esos casos aislados, arreglás eso y después resolvés de la otra manera y ganaste. El tema es que son infinitos también. No son algunos casos aislados. Entonces estás en la misma de antes. ¿Sí? Entonces, hago esta pregunta pregunto de nuevo si esto está claro, porque es muy común ver en parciales como un intento de aplicar la regla de los signos, pero para el 2. Como por ejemplo ir a ver, bueno, me tengo que fijar que la nube verde sea menor que 2 y la nube roja sea mayor que 2. Como si fuese una regla de los signos, pero en vez de poner el 0 poniendo al 2. Todos están de acuerdo que esto está mal, ¿no? Esto no me va a servir para resolver este problema. ¿Lo ven? Sí. Y lo mismo al revés. Bueno, entonces no es que vale una regla análoga de los signos. Entonces la gran pregunta es, bueno, no tenemos la regla de los signos, ¿cómo resuelvo esto? Tarán. ¿Hay forma? Por ahí la Yo me respuesta no perdí. se puede resolver y listo, y se terminó acá. Bueno, yo lo hice de una forma. Bueno, a esto justamente no. Pero yo resolvía la inecuación. Me daba un solo número. No sé si está bien. A ver, me interesa que cuentes eso. O sea, por ejemplo, acá, ¿qué harías? ¿Qué sería resolver la inecuación acá? Pasar el 5x menos 4 multiplicando. Buenísimo. Bien, me encanta que digan eso porque... Perfecto. Fíjense una cosa, eso en principio no está mal, es una buena idea, pero tiene un gran problema, que es
acá lo que sugiere Inés es lo siguiente. De nuevo, yo estoy en la misma situación de antes, no quiero saber cuáles son los valores de X que entran a este boliche. ¿Cuáles son los que entran? Bueno, los que cuando los metes acá te da menor que 2. De nuevo, uno podría empezar a probar, obvio que eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, Inés dice, bueno, voy a tratar de despejar la inecuación. ¿Qué hizo? Dijo, tengo 2x más 3 menor que 2 por 5x menos 4. Y pero por eso no sería más fácil el más 2 del otro lado y que te quede con 0. Eso me simpatiza también. Ahora vamos a eso. Pero primero quiero que nos concentremos en este caso. Alguien me dice, más allá de si les parece fácil o difícil, hay algo en este paso que acabamos de hacer que es tramposo. Es decir, cometimos un error acá. Que es una división. O sea, ¿Cómo? que es una división, eso había dicho, no me acuerdo cómo se llama, Adriana, que como no sabes el número del X, puede ser negativo. Exactamente. Hace un rato los intenté convencer, y también los había convencido Adriana la vez pasada, de que cuando en una inecuación uno multiplica o divide por un número, si ese número es negativo, se te da vuelta la inecuación. Entonces, yo acá pasé multiplicando el 5x menos 4, hasta ahí todo bien. Si esto fuese un igual, esto que dice Inés está bárbaro. O sea, si esto era un igual, haces 2x más 3 igual a 2 por 5x menos 4, y seguís laburando a partir de ahí, fenómeno. Es igual. Ahora, esto es un menor. Y yo pasé dividiendo esta nube roja, que ¿quién te asegura que esta nube roja es positiva? De hecho, X puede valer lo que quiera. Entonces, dependiendo del valor de X, esa nube roja puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, yo no tengo derecho a pasar esto así y dejar el simbolito como está. Porque tranquilamente 5x menos 4 podría ser negativo y ahí se me da vuelta el símbolo, ¿no? ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, no está del todo mal este planteo. Uno podría ir por este camino, no es el que vamos a usar usualmente porque es medio incómodo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que uno tiene que separar en situaciones distintas. ¿Qué es lo que tendría que decir uno acá formalmente? O sea, si lo quiere hacer bien, es si 5x menos 4 es mayor que 0, es decir, por un rato voy a taparme los oídos, hacerme el gil y hacer de cuenta que 5x menos 4 es mayor que 0. No está tan mal, no estoy resolviendo solo para los valores de x que hacen que esto sea positivo. ¿Sí? Si 5x menos 4 es mayor que 0, entonces paso el chabón multiplicando y el símbolo queda igual. Y resuelvo. Voy a llegar a una respuesta. Esa respuesta a la que llegue va a ser solo compatible con los valores de x que hagan positivo a esto. Como que le estás poniendo una condición nueva. Sí, no está mal, ¿eh? Es medio enquilombado. Porque después, ¿qué tengo que hacer? Y te estaría faltando... O sea que debe ser menor que 2. No escuché. La pregunta es, si resuelvo esto, así como dije recién, ¿terminó el problema? ¿Listo? ¿Entrego eso y me voy a mi casa? No, para Porque mí recién ahí estás... hacer distributiva. O sea, Claro, hay pero... como otros pasos a seguir. No, seguro, digo, pero termino de resolverlo. Digo, si querés, lo escribo. Vos tenés 2x más 3, o sea, te queda 2x más 3. No, bueno, tenés que ver cuáles son si 5x menos 4 es menor a 0. Claro. O sea, yo digo, yo termino de hacer esta inecuación, todo muy lindo. Paso para acá, me queda 11 menor que 8x, ¿no? Lo hice rápido, porque no importa, no es esto lo que vamos a terminar usando. Lo pasé así rápido. Fíjense que si yo termino de despejar esta inecuación, me queda que x es mayor que 11 octavos. ¿Sí? Pero como bien dijo alguien recién, que no llegué a ver el nombre, esto lo que te dice es que para los valores de x mayores a 11 octavos, tenés una solución siempre y cuando además 5x menos 4 sea mayor que 0, que de hecho si resolvés esta inecuación, ¿qué te queda? Te queda que x sea mayor a 4 quintos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo voy por este camino, lo que puedo decir hasta ahora es que si x es mayor a 4 quintos y x es mayor a 11 octavos, entonces este choclo de acá te va a dar menor que 2. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son los valores? Si quieren, terminémoslo por este camino, así vemos que cuando lo hacemos por el camino más simpático da lo mismo.
¿Cuáles son los números reales que son simultáneamente mayores que 11 octavos y mayores que 4 quintos? O sea, 11 tienen que pasar octavos. ambas, ¿no? Sí. Si quieren, dibujemos la recta real de nuevo. Siempre viene bien. Tengo el 0 por acá. 4 quintos es 0,8, ¿no? O sea, si Sí. acá está el 1, 4 quintos, no sé, está por ahí. ¿Y 11 octavos es más grande o más chico que 1? Más. Más grande, ¿no? Sí. Es 1 y pico. No sé cuánto, pero es 1 y pico, no importa. ¿Sí? Entonces, si en verde dibujo los que satisfacen esta condición, me queda esto. Y si en naranja dibujo los que satisfacen esta condición, me queda esto. Para que pasen ambas, tengo que buscar los puntos de la recta real que están simultáneamente pintados de verde y de naranja, ¿no? Claro, o sea, arriba de 11 octavos. Todos, perfecto. ¿Todos entienden eso? Lo que no ¿O no? entiendo, en ese caso, ¿cuál sería la forma correcta de averiguar qué números son menores a 2? Pará. Hay mucha ansiedad entre la audiencia. Vamos por partes, estamos muy lejos todavía. Vamos por partes. Hasta acá estamos de acuerdo con esto de que los números que son simultáneamente mayores a 11 octavos y a 4 quintos son los que son mayores a 11 octavos. Sí. Bien. Si quiero escribir esto como un intervalo, ¿qué intervalo sería? 11 octavos a más 11. infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo hasta acá, ¿qué hicimos? Yo lo que estoy tratando es, de alguna manera, salvar la estrategia de Inés. La estrategia de Inés era ir a resolver la inecuación así, pasando, multiplicando lo de abajo y resolviendo. Lo que yo dije es, eso tiene un problema que es, lo que estás pasando multiplicando no le conoces el signo. Entonces dije, bueno, tratemos de emparcharlo. Cuando el signo de lo de abajo es positivo, yo sé que lo puedo mandar para acá sin dar vuelta al simbolito. Eso fue lo que hicimos. Pasé la nube roja para allá y no di vuelta al simbolito. O sea, estoy presuponiendo que la nube roja es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si la nube roja es positiva, eso quiere decir que 5x menos 4 es mayor que 0, o lo que es lo mismo, que x es mayor a 4 quintos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Para de vuelta. Lo que dije es, si la nube roja es positiva, eso quiere decir que 5x menos 4 es mayor que 0, ¿no? Sí. Y que 5x menos 4 sea mayor que 0, fíjate que si despejo me queda el 4 sumando para allá, dividido por Sí. 5, es esto. ¿Sí? Entonces, lo importante es que todas las cuentas que acabamos de hacer, o sea, esto Solamente acá, para averiguar la X y pará, reemplazarla también arriba. ahí vamos. Este símbolo de acá tiene sentido solo si x es mayor a 4 quintos. ¿Se entiende? Porque si x no es mayor a 4 quintos, la nube roja no es positiva y no puedo pasarla multiplicando sin dar vuelta a este simbolito. ¿Lo ven? Sí. Entonces, lo que hicimos fue como partir el problema en dos. Y dije, bueno, me voy a concentrar solo en los valores de x que me permiten pasar multiplicando la nube roja sin dar vuelta el simbolito. Esos son los valores de x mayores a 4 quintos. Cuando me concentro en esos, resuelvo la inecuación usando la estrategia de Inés y me queda x mayor a 11 octavos. ¿Sí? Sí. Entonces, vengo acá y digo, pará, si x es mayor a 11 octavos, esta inecuación vale, pero guarda, vale siempre y cuando además x sea mayor a 4 quintos, porque si x no es mayor a 4 quintos, todo lo que hiciste no tiene sentido. Entonces, las soluciones que encontraste son las que satisfacen que x es mayor a 11 octavos y además que x sea mayor a 4 quintos. ¿Sí? Sí. Entonces dibujo esas dos desigualdades en la recta real y los puntos que queden pintados de los dos colores son los que me sirven. ¿Están de acuerdo? Sí, ahora sí.
Perfecto. Hasta ahí, perfecto. Entonces, lo que yo ya sé es que el intervalo 11 octavos a más infinito me sirve. Como el sticker, me sirve. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si yo agarro cualquier número real que esté entre 11 octavos y más infinito y lo enchufo acá, debería darme menor que 2. Si quieren, probemos. ¿Alguien me dice un número real que sea mayor que 11 octavos? Pero tiene que ser entero. El que quiera. 2. 12 octavos. 12 octavos, bueno, perfecto. Pero es medio feo, ¿no? Trabajar con 12 octavos, porque 12 octavos es 12. 3 cuartos. 4 2, tercios. 3, 4. Me está por ahí, 3 medios. 12 octavos es 3 medios. Dígame un número Se entero. terminó la clase. No sé, estoy al borde. 12. Vayan llamando 2, 3, 4, cualquiera. 50. 2, por ejemplo. 2. Meto el 2 ahí. Me queda 2 por 2. 4. 4 más 3, 7. Y abajo me queda 5 por 2, 10 menos 4, 6. O sea, 7 sextos. Sí. ¿Es menor que 2? 7 sextos y es como Sí. 1, Sí, es 1 y con algo. algo. ¿Sí? Bueno, así pueden probar con todos los que. No, obviamente, que me dé menor que 2, ese solo que probé no quiere decir que hicimos todo bien, por ahí tuvimos suerte, ¿no? Pero bueno, hicimos las cosas bien. Entonces, esto de acá forma parte de mi conjunto D. ¿Sí? O sea, yo ya sé que todos los números que están acá, cuando llegan a la puerta de este boliche, pasan la prueba del patobica. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Ahora, terminó acá el ejercicio, digo, si este era mi problema, el problema que me dan en el parcial, yo entrego esta respuesta, ¿está bien? Está incompleta. No. Está incompleta, excelente. Está bien parcialmente, pero me comí toda una otra región de los números reales, porque no vi qué pasa con todos los números que son menores a 4 quintos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, perdón, tenía apagado. Si yo quiero seguir adelante con la estrategia de Inés, ¿qué tendría que hacer ahora? O sea, hasta ahora esto es parte de la solución. Y Chequear los tendrías que menores probar a si fuera negativo. ¿No estabas probando si mientras era positivo? Exactamente. Entonces ahora, yo ya lo que hicimos básicamente es, agarramos a todos los números que sean mayores a 4 quintos y resolvimos el problema. Para esos números yo ya sé quiénes entran y quiénes no. Para los números que son mayores a 4 quintos, los que están entre 4 quintos y 1 octavo no entran, y los que están, y 11 octavos, perdón, y los que están de 11 octavos en adelante, entran. Toda esa parte, de acá para allá, resuelto el problema. ¿Están de acuerdo? Ya sé quiénes entran y quiénes no entran de los que están de 4 quintos para la derecha. Entonces ahora lo que tengo que ver es quiénes entran y quiénes no entran de los que están de 4 quintos para la izquierda. ¿O no? Sí. Lo cual Claro, es razonable, ¿no? eso era lo que me faltaba la idea. Perfecto. Porque digo, si X está de 4 quintos para la izquierda, quiere decir que 5X menos 4, ¿cómo me va a dar? De vuelta. negativo y tenés que cambiar el signo. Claro, o sea, si ahora voy a mirar los otros, lo que voy a estar viendo son los casos en los cuales la nube roja es negativa. ¿Sí? X. Si querés te lo parafraseo de otra forma. Sí. ¿Qué casos nos falta ver? Ya vimos todos los casos en los cuales la nube roja es positiva. Sí. Eso fue lo que hicimos recién. Ahora tenemos que ver los casos en los que la nube roja es negativa. ¿Sí? Entonces, ahora falta ver los casos en los que la nube roja, o sea, 5x menos 4, es negativo. ¿Sí? Si 5x menos 4 es negativo, quiere decir que paso el 4 sumando para allá y el 5 dividiendo, me queda que x es menor a 4 quintos. ¿No? Sí. Entonces, Pero, ¿ves ahí? Te está yendo ya el 4 quintos para la izquierda. claro, Pero por falta eso. entender qué pasa con los que están entre 4 quintos y 11 octavos. No, pero esos ya los analizamos. Para los que están entre 4 quintos y 11 octavos, esta estrategia valía. Porque para los que están entre 4 quintos y 11 octavos, en particular,
están a la derecha de 4/5, o sea, vale esto. Si vale esto, quiere decir que la nube roja es positiva, entonces está bien lo de pasar multiplicando. Lo que Sí. pasa es que si eran menor que 11 octavos, no satisfacen la inecuación. Ajá. O sea, los que están en 4/5 y 11 octavos entraron bien Ah, en o sea, este como que son dos análisis. condiciones diferentes. Que Claro, sea mayor que 4/5 me era suficiente para que sea positivo, pero me iba a pasar de que sea menor a 2. exactamente. Ahí está. Exacto, que X sea mayor a 4/5 significa que la nube roja es positiva, pero si no es mayor a 11 octavos, o sea, si está entre 4/5 y 11 octavos, cuando venís a hacer esta cuentita, te da un número menor que 2. Sí, Entonces, estos de acá, como bien decís vos, los que solo quedaron pintados de naranja, ya los analizamos y no entran al boliche. claro, porque no terminan siendo menores que 2. Exactamente, por eso. Listo. De 4/5 para la derecha el problema está resuelto, en el sentido de que ya sabes quiénes entran y quiénes no entran. Sí, No hace falta estudiar ningún número más ahí. Ahora voy a ver los casos en los que la nube roja es negativa. Cuando la nube roja es negativa, es justamente cuando estás a la izquierda de 4/5. Entonces, sí. lo que vamos a hacer ahora es estudiar el problema de 4/5 para la izquierda, o sea, la zona celeste. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo a despejar la inecuación. Mi inecuación es esta de acá. La voy a copiar. Entonces, de nuevo, voy a pasar multiplicando. Uy, como decía Inés, paso multiplicando el 5x menos 4. Pero ahora paso multiplicando el 5x menos 4. ¿Y qué pasa con el chirimbolito? Cambia de lado. Se Se da da vuelta. vuelta. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que estoy pasando multiplicando ahora es negativo. ¿Por qué lo sé? Porque estoy acá. Estoy estudiando solo los números que son menores a 4/5. Y cuando x es menor a 4/5, la nube roja, negativa. ¿Sí? Sí. Entonces paso multiplicando, se me da vuelta el símbolo. Perfecto. Y ahora resuelvo como recién. Queda 2x más 3 es mayor que 10x menos 4. No, perdón, menos 8. ¿Sí? Hago la distributiva. O sea que 11, pasó el 8 sumando para allá, es mayor que 8x. O sea que queda lo mismo que recién, pero al revés. ¿Está bien lo que hice? Profe, consulta, ¿de dónde sacaste el 11? Que me perdí. Sí, yo también no te seguí un Yo segundo de también me vuelta. perdí. ¿Cómo es que pasó? A ver, Esa última pregunta no la escuché. Voy a responder lo del 11. Y la 10x y... Ah, claro, ya entendí. ¿Cómo? Pará, no escuché nada de eso último. Creo que lo que hay que hacer es multiplicar el 2, que está a la izquierda, por 5x menos 4, que al final da 2 por 5, es 2 por 5x es 10x. Menos 8 da menos 4, 2 por 4 da menos 8. Sí, pero me preguntaron de dónde salió el 11. O sea, el 11 aparece acá, que es este menos 8, pasa sumando para acá y me queda 8 más 3, que es 11. Y el 2x pasa Ajá. restando para acá y me queda 8x. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ahora sí, profe. Entonces, para que valga la inecuación que teníamos, cuando x es menor que 4/5, además, ¿cómo tiene que ser x? Menor a 11 octavos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los números? Hago la recta real de nuevo. Uy. Teníamos el 0 en algún lado, el 4/5 en algún lado y el 11 octavos en otro lado. En azul pongo la condición esta. ¿Cuáles son los números menores a 4/5? Ya sabemos, son estos. Y ahora en verde, amarillo no, naranja, los menores a 11 octavos.
¿Cuáles son los números que son simultáneamente menores a 4/5 y menores a 11/8? Los menores a 4/5. Los menores a 4/5, o sea, los que quedan pintados los dos colores. Entonces, la otra parte de la solución, ¿qué intervalo es? Menos infinito a 4/5. ¿Estamos de acuerdo? Creo que Entonces, sí. bien. Juntando todo, la solución definitiva del problema, ¿cuál sería? Una unión ¿La unión entre quiénes? Bien. de menos infinito a 4/5 y era de 11/8 a más infinito. Exactamente. El conjunto D es de menos infinito a 4/5, unión 11/8 a infinito. ¿Sí? Básicamente partimos el problema en dos. Me fijé qué pasa cuando puedo pasar multiplicando sin cambiar el chirimbolito. Me dio una solución. Después me fijé qué pasa cuando paso multiplicando y el chirimbolito se da vuelta. Me dio otra. Ambas me sirven, obviamente. Entonces la solución es la unión de ambas. ¿Sí? Esto sería la adaptación de la estrategia que propuso Inés, que estaba muy bien, pero había que tener ese gran cuidado, ¿no? Fíjense que fue un quilombo de tener que andar chequeando cuándo podíamos pasar multiplicando sin dar vuelta al coso, cuándo no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió esto? Entonces, ahora sí voy a plantear la estrategia que es la más usual que vamos a usar, que lo que tiene de simpático, o sea, esta está perfecto, si alguien quiere hacer esto en un ejercicio, está bárbaro. La otra lo que tiene de simpático es que requiere un trabajito previo, pero después es igual a lo que hicimos antes. O sea, la otra lo que busca es, ok, no tenés, ¿cuál fue el gran problema acá? El gran problema de este ejercicio, era que no estábamos comparando con cero, ¿no? Ese era el gran problema. Sí. Nos gustaría comparar con cero. Entonces alguien también escuché cuando estábamos empezando que hizo eso, ¿no? Digo, si nos encaprichamos con que queremos comparar con cero, bueno, ¿qué tenemos que hacer con este 2? Pasarlo restando. Saquémonoslo de encima y comparemos con cero, si es tanto lo que queremos. Entonces, ahora vamos por ese camino y lo hacemos y chequeamos que da lo mismo. La inecuación, esperen que la copio así no escribo todo de nuevo. O sea que lo de Inés estaba bien, solamente que faltaba la parte negativa. La parte de si fuese negativo el... Faltan un par de... Sí, básicamente sí. El tema es que varias cosas para decir al respecto. Fíjate que lo de Inés, digo, si por ejemplo Inés lo hizo para otro problema, no era para este, así que no podemos comparar los resultados. Pero digo, Inés o cualquiera que haya ido por este camino, si yo pasaba multiplicando la nube roja sin tomar este cuidado, ¿sí? El cuidado me fijo si la nube roja es positiva o negativa, yo resolvía esto, o sea, solo iba a ver esta parte del ejercicio, digamos. Voy a marcarlo con gris. O sea, lo único que íbamos a hacer es esto que está marcado en gris acá. Eso de 4/5 no lo hubiésemos hecho, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, íbamos a llegar a que X era mayor a 11/8. ¿Sí? Entonces, no solo ibas a llegar a una respuesta parcial, sino que en este caso, X mayor a 11/8 era una respuesta parcial, pero además era correcta. Digamos, el conjunto X mayor a 11/8 forma parte de la solución del problema. ¿No? Sí. ¿Están de acuerdo? En general podría pasar que eso sea un pifie, porque imagínense que X nos daba mayor a 11/8 cuando hacíamos esto, pero la condición para que la nube roja sea positiva era que X sea menor a 1. Entonces, en ese caso, el conjunto verde, que es el que encontramos haciendo esta cuenta, seguía siendo de 11/8 en adelante, pero el conjunto naranja eran los menores a 1, es decir, de 1 para la derecha. Lo hago acá en gris. ¿No? Claro. ¿Se toca en el verde y el gris? No. No. Entonces podría pasar incluso que esta cuenta que haces acá tenga mucho sentido, pero no haya valores en No común. cumplía. Exactamente. Y en ese caso,
esta parte del problema no iba a tener solución, digamos. Entonces hubiese estado mal directamente decir que x mayor a 11 octavos era una parte de la solución. ¿Se entiende? Claro, faltaba la otra que lo complemente. Claro, entonces, exacto. En principio está bien, pero hay que chequear que valga la condición esta, que creo que esto era algo que Inés no había hecho, simplemente había pasado multiplicando y resolvió. Y después hay que resolver toda la otra mitad, que es cuando paso multiplicando y el signo se da vuelta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces, yo había copiado esto y ¿dónde fue a parar? Entonces, ¿cómo sería el camino más amigable que no requiere esto de ir separando en casos? Decíamos recién, lo que nos molesta es no estar comparando con cero, ¿no? Entonces, si querés comparar con cero, si tan empedernidos estamos en comparar con cero, bueno, hago aparecer un cero acá. ¿Cómo lo hago aparecer? Restando 2 de ambos miembros. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Genial, ya tengo un 0 a la derecha. Era lo que queríamos. Pero ahora, ¿qué problema nuevo apareció? El -2. Que tengo un -2 suelto, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaba comparar con 0 si lo que teníamos a la izquierda era una división, para poder aplicar regla de los signos, ¿no? Claro. Pero ahora no tengo una división menos un 2, ¿no? Entonces, logré el 0, pero me apareció un problema nuevo, que es que ahora no puedo aplicar regla de los signos a la izquierda porque no hay una división. ¿Sí? Pero Entonces, entonces, ¿qué me gustaría que aparezca ahora? Para poder trabajar como trabajamos al principio de la clase. ¿Podríamos hacer denominador común o es muy complicado? No, para nada, es lo que vamos a hacer. Si tantas ganas tenemos de que aparezca una división, bueno, hagámosla aparecer. Queremos que esto sea una única fracción, ¿no? Básicamente. sí. Bueno, entonces saco el denominador común. Esto es una fracción, ¿no? Es la fracción 2 enteros. Sí, exacto. ¿Y cuál es el denominador común entre esta fracción y esta fracción? 5x menos 4. Entonces saco denominador común 5x menos 4 y escribo lo que me tenga que ir arriba. ¿Qué me va a ir arriba? Bueno, primero 2x más 3 queda intacto, ¿no? Sí. ¿Y qué tengo que poner acá para que la fracción sea equivalente? Menos. No, ¿cómo equivalente? Para que lo que me quede acá sea equivalente, para que... Menos 2 por 5x menos 4. O sea, exacto, yo quiero que el engendro azul que tengo acá sea el mismo engendro que el que tengo acá, ¿no? Entonces acá me va menos 2 por 5x menos 4. ¿Todos de acuerdo? Sí. Que este engendro y este engendro son el mismo engendro. Y no es menos 8. ¿Menos 8? Por ahí después podemos hacer distributiva para que quede un solo algo, pero o sea, es un paso anterior. Claro, No, para totalmente, sí. sacarle el paréntesis. Ahora voy a hacer distributiva, voy a emperifollar esto para que quede lindo. Sí, totalmente. Pero en principio, todo de acuerdo que esta fracción azul es la misma que esta. Esta resta de fracciones termina siendo esta única fracción que tengo acá. ¿Sí? Sí. Esto menor a 0. Bueno, listo, gané. Ya tengo una fracción comparada con 0. Ahora puedo trabajar como trabajábamos antes. Como dicen ustedes, antes de ponernos a laburar, conviene poner lo más lindo posible esto. Porque ahora nos vamos a remangar y trabajar con este numerador y este denominador, ¿no? Entonces, lo ponemos más lindo. ¿Qué tengo arriba? Tengo 2x más 3. Me conviene hacer la distributiva acá, ¿no? Sí. Me queda menos 2 por 5x menos 10x. Menos 2 por menos 4. Más 8. Más 8. Todo dividido 5x menos 4. Menor que 0. Fíjense que esto se sigue pudiendo poner más lindo, ¿no? Porque arriba tengo 2x menos 10x, eso es menos 8x, más 11. Fíjense cómo empiezan a aparecer números familiares, ¿no? Sí. Lo cual está bien.
¿Sí? Entonces, fíjense que lo que logramos es traducir la condición del patobica a un lenguaje que nos resulta más simpático, pero es la misma condición. Es decir, D son los números reales que satisfacen esto. El conjunto D son los números reales que satisfacen esta condición, pero esa condición que marqué ahí en rojo es la misma que esta, solo que Sí. escrita de otra manera. Entonces, los pibes que logren pasar este test para entrar al boliche van a ser los mismos que los que logren pasar este test de acá. ¿Sí? Sí. Pero este de acá tiene la forma del el primero que hicimos en la clase que nos gusta, ¿no? Es una división comparada con 0, entonces ahora puedo aplicar regla de los signos. Tengo una nube verde y tengo una nube rosa ahora. ¿Qué tiene que pasar para que esa división me dé negativa? Con los signos de las nubes. Menor a Que 0, sean que sean distintos. diferentes. Exacto, entonces ahora vengo y estudio los signos de las nubes. Bueno, para que la nube verde sea positiva, ¿qué tiene que pasar? Menos 8x más 11 tiene que ser mayor que 0, ¿no? Ujú. ¿Y esto cómo despejo acá? Uy, pará. O sea que son 4 posibilidades. Desde luego, claro que sí. Pero también eran 4 en el anterior, ¿no? O sea, son 4 de las cuales te sirven 2, Claro, siempre. En el primero que hicimos en la clase de hoy, te servía cuando los 2 eran positivos o los 2 eran negativos. claro. Y descartabas cuando era positivo, negativo, positivo, los tirabas. Ahora los que vas a tirar son positivo, positivo y negativo, negativo, y te vas a quedar con las otras 2. Claro. Pero la ¿Alguien idea quiere es un la café? misma. Sí. La idea es la misma. ¿Cómo espejo esto? Pasamos el 11 restando. Bueno, una alternativa. Es una forma de decir, a los dos le restamos 11, queda No, menos está 20. perfecto. Fíjense, ojo con esto, está muy bien. Va a involucrar ahora dividir por un negativo, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué hago ahora? Dar vuelta la desigualdad y Divido, ¿por cuánto dividir divido? por Por menos menos 8. Exacto, entonces me queda que x es menor que 11 octavos, ¿no? Sí. Fíjense que algo que a mí me gusta mucho hacer, y también se lo sugiero, siempre que trabajo con inecuaciones, es, ok, ya entendimos esto y sabemos que cuando multiplicamos o dividimos por un negativo hay que dar vuelta al signo. Yo intento evitarlo igual. Entonces, fíjense que podría haber ido en un orden distinto para evitar tener que multiplicar o dividir por menos 8. ¿Qué podía hacer? Dejar el 11 que es positivo acá y pasar el menos 8x para el otro lado y me queda así. Es lo mismo, ¿no? Después paso el 8 dividiendo y me queda que 11 octavos es mayor a x. Sí. Es lo mismo a lo que llegamos, pero nos evitamos tener que pasar por la incomodidad de decir, che, el signo se daba vuelta, no se daba vuelta, qué sé yo. Nada, no importa, un detalle. Lo importante es que para que el chirimbolo verde sea positivo, x tiene que ser menor a 11 octavos. ¿Sí? Tengo una pregunta antes de que sigas. ¿Por qué cambiaron los signos en el... Tenías menos 11, por ejemplo, y después te quedó 11 octavos? Positivo, digamos. ¿Para cuál de todos los signos? Porque dibujé 38 cosas. A ahí. la derecha. Claro, a la Porque derecha. Cuando como pasaste el menos 8 dividiendo, te quedó en 11 octavos positivo. Ah, porque tengo menos 11 dividido menos 8. Claro, listo, listo, Se perdón. me cancelan los menos, Sí. ¿no? Regla de los signos. Lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces dibujamos la vieja y confiable recta real. Si acá está el 0 y acá está 11 octavos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que... ¿Dónde está el verde? Acá está el verde. De acá para allá, ¿cómo es el chirimbolo verde? ¿Positivo o negativo? Ojo, ¿eh? estábamos hablando de que sea positivo. Pero Mayor a claro, pero para que sea positivo nos quedó que x tiene que ser como. menor que 11 octavos. O sea que de 11 octavos para la derecha, ¿cómo es? Ay, negativo. Oh. Bien.
Y de acá para allá, de acá para allá el chirimbolo verde es positivo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Ahora qué hago? Bueno, vengo a estudiar el chirimbolo rosa. 5x menos 4. Preguntémonos qué tiene que pasar para que sea positivo. Obvio que eso después nos va a decir qué tiene que pasar para que sea negativo, ¿no? Porque van a ser las que no son estas. Bueno, despejo. 5x mayor que 4, o sea que x mayor que 4 quintos. Sí. Entonces, dijimos que 4 quintos estaba a la izquierda de 11 octavos. Entonces, de acá para allá, ¿cómo es el chirimbolo rosa? ¿Positivo o negativo? Mayor que 4 quintos. Negativo. Negativo, bien. Y de acá para allá, chirimbolo rosa positivo, ¿no? Sí. Bueno, entonces dijimos, los pibes que entran a este boliche son aquellos para los cuales chirimbolo verde y chirimbolo rosa, ¿qué les pasa con los signos? Diferentes. Diferentes. Entonces, ¿en qué parte de la recta real son diferentes los signos? De menos infinito a 4 quintos y de 11 octavos a más infinito. Alguien se desmutió. Ojo. De hecho, bueno, fíjense que es más fácil primero leer, es lo mismo, ¿no? Pero fíjense que de 4 quintos a 11 octavos son iguales los Son signos. iguales. ¿No? Signos iguales. Y solo ahí, en el resto de los lugares son distintos, ¿no? Entonces, el conjunto D son los números desde menos infinito hasta 4 quintos, unión 11 octavos hasta más infinito. Que es lo mismo a lo que habíamos llegado con la estrategia de Inés, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. ¿Quedan dudas de esto? No. Ok. Perfecto. ¿No es hermoso? Profe, ¿puede bajar el que estaba copiando, por favor? Sí, puedo. Gracias. Espera que... Sí. Igual después esto lo guardo en un PDF y se los cargo ahí en el campus. Bueno, digan ustedes, ¿qué quieren hacer? Además de dejar de existir. Creo que esto ya cubre un poco. Ahora podemos charlar fíjense que las guías, por ejemplo, en algunos casos hay una pequeña diferencia extra que son los problemas como hay uno solo acá. El H. El H... el H está lindo también. No, en el H, fíjate que lo que podés hacer es pasar la fracción restando el 2 sobre X. Sí. Y después haces denominador común, que el denominador va a ser X, te queda una fracción y ahí laburás con eso. Ah, es verdad. El H Más fácil todavía. es simpático el H. Pero no, la diferencia a la que me refería es, bueno, el J sí tiene una dificultad extra, porque hay un X al cuadrado, ¿no? Ahora si quieren lo charlamos brevemente, pero antes de eso, fíjense por ejemplo el último, KL, eso es una I o una L, no sé el abecedario, L. El último, ¿qué diferencia tiene con los otros? Tiene menor igual. Es un menor igual. Entonces ahí la idea es exactamente la misma, van a tratar de acomodar todo y usar regla de los signos, pero cuando tengan un menor igual o un mayor igual a 0, ¿qué diferencia va a haber? Por ejemplo, vuelvo acá, solo a modo de... Si yo acá tenía chirimbolo verde dividido chirimbolo rosa, menor o igual a 0. Que va también a ¿Qué incluir tenía que el pasar 0. para que valga esa ecuación? Incluyo también el 0. ¿En dónde? Solo en el numerador, porque el Exactamente. denominador no puede Lo ser que, 0. lo que iba a venir a decir era, el chirimbolo verde tiene que tener el signo que corresponda o 0, ¿no? Entonces,
Dicho de otra forma, el 11 octavos, si X es 11 octavos, ¿qué pasa con el chirimbolo verde? De vuelta. Si X es 11 octavos. Fíjense, para X a la izquierda 11 octavos, el chirimbolo verde es positivo. Para X a la derecha de 11 octavos, el chirimbolo verde es negativo. Si X es justo 11 octavos, ¿cuánto es el chirimbolo verde? ¿No es 0? Es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? De hecho, fíjense que si igualan esto a 0, le va a dar que X es 11 octavos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué va a pasar ahí? Si X es 11 octavos, lo de arriba da 0. 0 dividido a un número, porque el rosa nos da un número cualquiera, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces la única diferencia en el caso en que tienen un menor igual es que van a incluir a ese borde. Acá el 11 octavos quedaba afuera. Si hubiese habido un mayor igual o un menor igual, entraba. O sea, esto en vez de ser un paréntesis era un corchete. ¿Sí? Pero el cálculo es el mismo. La idea es la misma, solo que el numerador le vas a permitir ser igual a 0. En vez de poner mayor estricto a 0 o menor estricto a 0, siempre vas a poner mayor o igual. Para el numerador. Para el denominador no, ¿no? Porque el denominador no puede ser 0. ¿Están de acuerdo? Esa es la única diferencia. Bien. Bueno, ok. Bueno, tenemos ese que es el ligeramente diferente a los demás porque aparece un cuadrado ahí. ¿Qué sugieren hacer? ¿Qué harían? ¿Se encuentran con esto después de todo lo que estuvimos haciendo? ¿Y no habría que empezar por pasar el 3X? Bien, perfecto, me gusta eso. O sea, no entrar en pánico es la primera buena señal. No entrar en pánico y decir, bueno, por ahí logramos llevar esto a la pinta una fracción comparada con 0 y después laburar con eso. Por ahora hagamos de cuenta que ignoramos el elefante en la habitación, que es ese cuadrado que está ahí, y seguimos adelante como si nada. Bien, entonces 6x al cuadrado dividido 2x menos 5, pasamos el 3x, nos queda eso de ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Flashé. Bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y el denominador común? Ah, ahora lo estoy viendo con cuidado, es mucho más aburrido de lo que pensaba este. Ahora van a ver por qué. Claro. Sí, denominador común, ¿no? Pensé que era más divertido. Saco denominador común, que ¿cuál es? 2x menos 5. Es una farsa este ejercicio. Bueno, 2x menos 5 es el denominador común. Si 2x menos 5 es el denominador común, ¿qué me queda arriba? Menos 3. No, 6x a la 2. 6x cuadrado. Vamos a poner 6x al cuadrado menos 3x por esto, ¿no? Sí. Sí. Cuando haga la distributiva se me va el 6x al cuadrado. O sea, era como un ¿Vos elemento querías que quede? solo de miedo. Sí. No, pero no es distinto al final. Se ve distinto, pero cuando uno lo desarrolla te termina quedando lo mismo de antes, ¿no? Porque me queda 6x al cuadrado menos 3x por 2x es menos 6x al cuadrado más 15x, ¿no? Sí. De hecho, es más fácil aún que los anteriores, ahora van a ver por qué. ¿Nos queda esto? 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado es nada, o sea que me queda 15x sobre 2x menos 15, mayor a 0. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Sí. Ahora fíjense lo siguiente. Esto termina siendo un problema como los que ¿No es vimos 15 menos x? ¿No es 2x menos 5? Puede ser, sí.
tacho como si no estuviese en una pizarra digital que me permite borrar cosas. Bueno, sí, ahí estamos, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, esto en aspecto es lo mismo que lo que veníamos trabajando antes, ¿no? O sea, tengo un cociente mayor a 0, regla de los signos, bla, 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 ya son expertos y expertas en esto. Pero es incluso más fácil todavía, porque ¿alguien me sabe decir por qué este es más fácil que los anteriores? ¿No se puede ¿Se puede simplificar? simplificar? No. ¿Cómo simplificarían? A ¿Simplificar qué? marzo. No, yo pensé 13x y que se vaya al de abajo. No, claro, ahora veo que sí. O sea, tendríamos que simplificar X con X y no se puede. No, cuidado, porque está en el numerador, ¿no? O sea, ojo, ojo, ojo. Ojo con eso. Guarda cuando simplifican que la división, o sea, la división es distributiva con respecto a la suma en el sentido de que si ustedes tienen A más B dividido C, esto es A dividido C más B dividido C. Esto está bien. Ahora, si lo tienen al revés, ojo, ¿no? Esto no es C dividido A más C dividido B. No. ¿De acuerdo? No sé si era eso a lo que se referían acá, pero no importa. O sea, acá no hay nada que se pueda simplificar. ¿Sí? Ojo con esto. Bien. Ahora, dicho eso, pasado ese lapsus, ¿alguien me sabe decir por qué este es más sencillo que los anteriores? Tenemos que hacer regla de los signos, ¿no? Para que esto sea positivo, o las dos cosas son positivas, o sea, lo mismo de antes, misma historia. Tengo un chirimbolo verde y tengo un chirimbolo azul. Para que esto sea positivo, chirimbolo verde y chirimbolo azul tienen que tener el mismo signo, ¿no? Sí. Ahora, el chirimbolo verde, ¿qué tiene que pasar para que sea positivo? Mayor a 0. Claro, no hay nada, o sea, es la misma idea, no es que es súper más fácil, pero es más fácil en el sentido que no hay que despejar nada para el verde, ¿no? El chirimbolo verde, es 15 por X, ¿no? Entonces el verde es positivo si X es positivo, es negativo si X es negativo y punto, no hay nada que hacer. Ahora nos concentramos en el azul, lo hago rápido porque ya hicimos 30 veces esto, ¿no? 2x menos 5 mayor a 0, o sea, para que sea positivo, X tiene que ser mayor a 5 medios, ¿no? O sea, ¿te referís a que porque no es extenso nada más? Sí, exacto, que el verde no hay nada que despejar, digamos. Solo eso me refería. Listo. Porque estaba 15 por X, o sea, es positivo si X es positivo, es negativo si X es negativo. Y para que sea negativo me va a quedar esto, ¿no? Entonces, recta real. Tenemos el 0 y tengo el 5 medios en algún lado. ¿Sí? ¿Dónde tengo que estar para que ambos tengan el mismo signo? Bueno, ya sabemos que el azul de acá para allá es negativo. El chirimbolo azul. Y de acá para allá es positivo. Y el chirimbolo verde se comporta igual que los números reales. Negativo. Positivo. Entonces, ¿cuándo tienen el mismo signo? De menos infinito a 0. Exacto. Y de 5 medios a más infinito. El conjunto es menos infinito a 0, unión 5 medios a más infinito. ¿De acuerdo? ¿Una unión se puede escribir al revés? O sea, por ejemplo, puedo decir que es la unión de 5 medios más infinito y, o sea, Sí, ¿es lo mismo? sí, está bien. En general uno se acostumbra a escribir las cosas como de lo más negativo a lo más positivo, pero sí, no está mal si lo pones al revés. No pasa nada.
¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Ok, bueno, entonces, medio que ya cubrimos todos los problemas, todos los ejercicios del estilo del 7. El 8 habla de módulo. ¿Alguien llegó a leer algo o ver algún video, hacer algo con módulo? Sí, a mí me pasó que todo lo que viene ahora de módulos, vectores y todo eso me salió mucho más fácil que lo de inecuaciones. Por Genial, eso sí, no. sí. Perfecto, es más fácil. ¿Alguien se trabó con algo de esto? ¿Podemos charlar algún ejemplo, lo que sea? Si no, también, qué sé yo, ya son 4:30, yo no tengo drama en seguir un rato más. También depende mucho de ustedes, de qué tan despiertos estén y qué tan receptivos estén a nueva información. ¿Representar es de dibujarlos nada más? O sea, de marcarlos. Sí, sí. A eso se refiere. ¿Te puedo pedir uno, aunque sea de ejemplo? Desde luego, sí, sí, sí. De hecho, podemos hacer alguno también un poco más difícil que eso. Ponele el i que tiene menor o igual y encima es negativo del otro lado, no sé, por tirarte. Sí, perfecto. Parece No va a hermoso. haber, no va a haber nada que... No, vas a ver que no. Porque no va a haber nada que dibujar ahí. Hagamos otro antes del i, después hacemos el i, para que se entienda la diferencia. Dale. Bien. Uy, ahí. Entonces, bueno, si quieren, antes que nada, ¿qué serían todos los números reales que están a distancia 3 del 0? El 3 y el menos 3. El 3 y el menos 3, ¿no? El módulo nos permite medir distancia en la recta real. ¿Están de acuerdo? O sea, el módulo, ¿cómo se calcula distancia en una recta? Antes de hacer ninguno de estos ejercicios, ejemplo. ¿Cuál es la distancia? Ejemplo, no, nada que ver. En general, la distancia entre dos números reales. ¿Cómo calculo la distancia entre dos números reales A y B? Bueno, si yo les pregunto cuál es la distancia entre el 5 y el 27, ¿cuánto es? 22. Es 22. ¿Qué cuenta están haciendo en la mente? 27 menos 5. 27 menos 5. Si uno ya sabe cuál es el más grande, hace la resta y pone al más grande primero para que les dé positivo, ¿no? Porque la distancia es una noción positiva siempre. Ahora, si yo no sé cuál de los dos es más grande, porque estoy hablando de dos números A y B desconocidos, hago la resta. O sea, la distancia entre A y B es A menos B. Ahora no sé cuál es más grande. Entonces no sé si esto me va a dar bien o me va a dar con el signo chanfleado. Entonces, ¿qué le pongo para arreglarlo? Valor absoluto. El valor absoluto, o sea, el módulo, ¿no? Digo, si ustedes se hubiesen equivocado y en vez de hacer 27 menos 5, hacían 5 menos 27, ¿eso qué les iba a dar? Menos 22. Menos 22, pero cuando le enchufan el valor absoluto se arregla ese pifi de signo, ¿sí? Ajá. Entonces, la distancia entre dos números reales A y B como fórmula, si no sé quiénes son A y B, es la Es resta el módulo. o módulo. Y ahí seguro que nos da bien, ¿sí? Entonces, A, todos los números reales que estén a distancia 3 del 0, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién es X? ¿Quién es X? Sabiendo que está a distancia 3 del 0. ¿Qué significa que está a distancia 3 del 0? ¿Cómo calculo la distancia entre X y 0? Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Si la distancia entre un número A y B es hacer la resta y tomar módulo, ¿cuánto es la distancia entre X y 0? X menos 0. Módulo de X menos 0. Módulo de X menos 0, ¿sí? Entonces el dato que me están dando es que X menos 0 módulo es igual a ¿cuánto? A X. Al módulo de X. ¿Cuál es la distancia entre X y 0? Según el enunciado. O sea, X es el número que estoy buscando, ¿no? Y pero si no le estás restando nada, ¿no sigue siendo X? No, está bien, digo, esto es igual, si querés, esto es igual al módulo X, pero digo, el dato que me dan es que la distancia de este número desconocido al 0 es ¿cuánto? Ah, 3.
Ah, yo tengo que poner igual 3 y ahí sería Claro. como que estoy despejándolo Claro. hasta que el X módulo es un sea número 3. desconocido. ¿Qué dato me dan? Que su distancia al 0 es 3. Entonces escribo esto, o como lo que es lo mismo, según me dijeron ustedes, x menos 0 es x, ¿no? Entonces esto es módulo de x igual a 3. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Tiene dos soluciones, ¿no? 3 y menos 3. X igual a 3 o x igual a menos 3, ¿sí? ¿Qué significa representar en la recta real? Bueno, nada. 3, menos 3. ¿Sí? Se hace la estrella, ¿viste? Se pone justo en el lugar como para Sí, entrar mal. en el plano. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, B, me dice todos los números reales cuya distancia al 0 es menor o igual que 5. Bueno, tratemos de escribir eso en una formulita. La incógnita es x. ¿Qué me están diciendo de x? Que su distancia al 0 es menor o igual a 5. O sea que lo que me está diciendo es que el módulo de x es menor o igual a 5. ¿Cómo se resuelve una inecuación donde hay un módulo? Bueno, varias formas, ¿no? Digo, como más les guste. Pero ¿qué tiene que pasar para que el módulo de x sea menor o igual a 5? Que sea de negativo hasta 5. ¿Cómo? ¿Negativo? No entendí. Un número negativo hasta el 5. ¿Pero cualquier número negativo? ¿Y si puede ser menor? No. El número negativo no, o sea, que sea más chico que 5. Pero digo... No, ya no sé qué estoy diciendo, estoy mirando al gato. Ok, bien. Bien. Lo que digo es, si yo quisiera escribir esto en términos de cosas que no involucren módulos, porque los módulos nos dan un toque de cagazo, qué sé yo. ¿Qué significa que el módulo de x sea menor que 5? Bueno, significa que, por un lado, sabemos que seguro x es menor o igual a 5, ¿no? Porque si x fuese mayor a 5, su módulo sería más grande que 5. ¿Sí? Claro. Pero además sabemos que x es mayor o igual a ¿quién? Menos 5. A menos 5, ¿sí? Entonces, las igualdades o desigualdades con módulos se abren de esta manera, diciendo que por un lado estás a la izquierda de este pibe y por otro estás a la derecha de menos ese pibe, ¿sí? En términos de la recta No llegué real, todavía. tengo el 0, tengo el 5 acá y tengo el menos 5 acá. ¿Quiénes son los números que están a distancia menor o igual a 5 del 0? Bueno, todos los que caigan acá adentro. Menos 4, menos 3, etc. Pi. Eso también se marca como intervalo. No dije nada, El ejercicio este pide que solo representar en la recta real, así que si respetamos la consigna terminaría acá, pero sí, lo podemos escribir como intervalo. ¿Qué intervalo es? Es el intervalo 1, 5 a 5. Ahora, la respuesta de ¿la puedo escribir como intervalo? ¿Es un intervalo la respuesta de la? Sí, menos 3, 3. No. ¿O no? El O B. No, eso- porque te está marcando solamente esos 2 puntos. Exactamente, en el A, las únicas respuestas son el menos 3 y el 3. O sea, es un conjunto que ¿cuántos números tiene? ¿Cuántos números hay en la solución, en el conjunto de solución? 2. 2. ¿Cómo expresamos eso? ¿Lo vieron con Adrián la vez pasada? ¿Cómo se expresan conjuntos? No. Se usan llaves. En este caso sería así. Solamente los estás nombrando. Exactamente, estoy enumerando a los pibes que están dentro de esa bolsa. En este caso son menos 3 y 3. Todos los que están en el medio no, por eso uso llaves. Si estoy tomando los que están en el... O sea que cuando dice todos los números reales que estén a distancia tanto de 0, ahí hay solamente 2 opciones. Claro, el 3 y el menos 3, ¿no? En este Sí, caso. bien. O cualquier otro ejemplo, sí. Porque me dice que estén a distancia exactamente eso. En el B me dicen todas las distancias cuya distancia sea tanto o menos. Entonces todos los que están en el medio caen. Y en el C pasa algo similar, me dice todos los números reales cuya distancia al 3 es menor o igual que 2. Entonces hagamos el C. Estamos buscando los números reales tales que su distancia al 3 sea como mayor o igual, dice, o menor o igual. Menor. Menor o igual. Su distancia al 3 sea menor o igual que 2. ¿Cómo resuelvo esta inecuación de acá?
lo que estabas haciendo recién, que el Lo de módulo... recién. Exacto. X menos 3 tiene que ser menor o igual que 2, pero además tiene que ser mayor o igual que ¿qué? Que menos Que 2. menos 2. ¿Sí? O sea, todo el chimbolo que esté dentro del módulo tiene que ser menor o igual a 2 y mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Así lo que hicimos es que abrimos el módulo cuando hacemos esto. Lo que yo no entiendo es por qué ponerle en el de arriba, que es un poquito más simple. Sí. Si el módulo lo tiene la X, ¿por qué yo como que lo estaría aplicando al menos 5? O al 5 en realidad. O sea, ¿por qué estoy abriendo el 5 en positivo y negativo cuando mi módulo lo tenía la X? Bien, podrías hacer lo mismo al revés. Si querés, olvídate de la desigualdad, pensá en una igualdad. Imagínate que vos tenés módulo de X igual a 5. Sí. ¿Sí? La forma en la que usualmente leemos esto es, bueno, abro en dos opciones. X es igual a 5 o X es igual a menos 5. Vos lo que decís es, ¿por qué en vez de hacer esto no lo haces al revés? ¿Por qué no decís que X es igual a 5 o menos X es igual a 5? Está Claro, perfecto. eso estoy pensando yo. Está bien. Es lo mismo. Fíjate que estas respuestas, cuando despejes X de acá, llegás a lo mismo, ¿no? Acá tenés X igual a 5 y la de abajo, cuando despejes, te va a dar que X es menos 5. Sí. Es lo mismo. En general, lo abrimos de la otra forma como para... Porque es más fácil meterle un signo adelante a algo que es un dato, que es el 5 en este caso. Claro. Por ejemplo, acá... Pero ponele, te entiendo abajo porque es una igualdad, pero acá no termino de llegar. No, es que acá sería lo mismo. Vos tendrías que decir que X es menor o igual a 5 y que menos X es menor o igual a 5. Sí. O sea, sería lo mismo que hicimos acá, pero en vez de abrir las posibilidades para el 5, abrirlas para X. Sí. O sea, está bien lo que decís, solo que o sea, nunca lo vas a ver así escrito en una clase o en un libro porque es más incómodo. Nada Claro. más. Pero no está mal. ¿Por qué es más incómodo? Porque fíjate que cuando la expresión se vuelve más complicada, por ejemplo acá que tenés X menos 3, si lo abro con el 2, lo único que tengo que hacer es enchufarle un menos al 2 y dejarlo al 2 como está. Si lo hago con la expresión que tengo dentro del módulo, tenés que cambiarle el signo a todo ese choclo. Y hay que tener cuidado, ¿no? Sí, pero, o sea, hasta ahí sí te sigo, pero el tema es que no entiendo en el momento en el que, si fuese, ya te digo, si fuese una igualdad, sí, pero cuando es una desigualdad y se me va de la X el signo. Perdón, por ahí te das cuenta en el de abajo que dice menos X menor o igual que 5. Como está multiplicando, lo pasás al otro lado, la desigualdad cambia de sentido. Y te queda X mayor o igual que menos 5. Claro. O sea, Ese me gustó más. eso sí, claro, pero por eso digo, lo que dice Mills es, esto que tenés acá termina siendo lo mismo que esto, ¿no? Claro, al momento de despejarlo, Sí, listo, ahí entendí. bien, genial. Bárbaro, bien. Bueno, entonces acá tenemos esto. Fíjense que cuando uno tiene esto es como una doble inecuación, ¿no? Hay dos opciones, pensarlo como dos inecuaciones separadas, o sea, por un lado, X menos 3 es mayor o igual a 2, y por otro, X menos 3 es menor o igual a 2, y resuelvo las dos por separado, y después, ¿qué toca hacer una vez que resolví las dos por separado? Una unión. Unión. ¿Me interesa que pase o una o la otra, o necesito que pasen en simultáneo? Pregunto, no sé. O sea, En sí, simultáneo. en simultáneo, ¿no? Como que- No es una unión lo que tengo que hacer, ¿no? Una vez que resuelvo esto y resuelvo esto... Un intervalo. Esos dos intervalos, ¿qué hago? te diría que lo sumo, pero no. Ok, bueno, la palabra es intersección, o sea, lo que voy a buscar, igual medio que sin usar la palabra lo hicimos en los anteriores, ¿no? Es, por ejemplo, acá, cuando resolvimos esto del 4/5 y el qué sé yo y el 11/8, no nos interesaba o los azules o los naranjas, ¿no? Nos interesaban los puntos que eran simultáneamente azules y naranjas. Entonces, ¿qué estábamos buscando? La intersección entre esos dos intervalos. O sea, los elementos que están simultáneamente adentro de ambos. Sí. ¿Sí? O sea, todos ven que acá entre el azul y el naranja no hicimos una unión. Hicimos una intersección.
Es un nombre nada más, ¿sí? Lo importante es que acá, como decían recién, quiero que pasen ambas en simultáneo. Entonces, a lo que salga de acá y a lo que salga de acá los tengo que intersecar. Si quieren, lo hacemos así. Primero y después vemos cuál sería otra forma. Estas desigualdades son fáciles, ¿no? ¿Cómo resuelvo esta de acá? Paso el -3 sumando para allá, me sale que x es mayor o igual a 1, ¿no? Y esta me sale que x es menor o igual a 5. O sea, este intervalo sería desde menos infinito hasta ¿dónde? 5 incluido. Sí. Y este mayor o igual a 1, o sea que de 1 incluido a más infinito. Fíjense que si hago un dibujo, voy a dibujar en la recta real este en verde y este en naranja. Cero, por acá 1, por acá 5. El verde sería 1 incluido y me voy para allá. Y el 5 sería 5 incluido y me voy para allá. Entonces, ¿cuáles son los números que satisfacen simultáneamente esto y esto? De 1 a 5. Claro, los que quedan pintados de los dos, ¿no? Entonces, esto de acá sería 1 a más infinito, intersección, este es el simbolito de intersección, menos infinito a 5. No estoy haciendo una unión porque no es que me interesa. De hecho, la unión de estos dos conjuntos, ¿qué me daría? De menos infinito a más infinito. Todos los reales, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, los que satisfacen ambas desigualdades en simultáneo son los que están desde 1 a 5. ¿Tiene sentido eso? Fíjense, estamos buscando los números que están a distancia menor o igual a 3 de 2. ¿Dónde cae 2 acá? Esto no, pará, hay algo raro acá, ¿no? No, perdón, dije cualquiera. Estamos buscando los números que están a distancia menor o igual de 2, ¿de quién? Del 3. Del 3, ¿no? El 3 cae acá, el 5 y el 1 están justo a distancia 2, entonces todos los que caigan en el medio del 1 y el 5 van a estar a distancia menor o igual de 2 del 3, ¿de acuerdo? Sí. O sea, está bien lo que hicimos. Último comentario que hago, y ya los dejo ser libres y felices. ¿Por qué no lo puedo nombrar de 1 a 5 y ya? No, claro, o sea, la respuesta es esa. La respuesta es la solución es esa. Ah. Sí. No lo escribí porque no sé, porque colgué, pero sí. Pasa que el escribió solo pide representar, así que terminaría acá el problema, en los que estoy pintando de azul. Sí. Lo otro que iba a decir es, fíjense que podíamos resolver las dos desigualdades por separado y luego intersecar, o cuando uno tiene así una desigualdad doble, a veces también uno puede trabajar, eso lo vamos a hacer más sobre el final de la materia, pero va a ser cómodo, trabajar con las dos desigualdades en simultáneo. Fíjense, lo hago acá chiquitito. Tengo -2. De nuevo, lo puedo pensar como una escalerita, ¿no? Tengo este pibe es más bajito que este, que a su vez es más bajito que el tercero, ¿no? Están ordenados de menor a mayor. Entonces ahora puedo operar sobre los tres en simultáneo. ¿Cómo despejo X? Sumo 3 a todos lados. Me queda -2 más 3, menor o igual a X, menor o igual a 2 más 3. Lo único que hice fue sumarle 3 a los tres muchachos. ¿Sí? Claro. Queda 1 menor o igual a X, menor o igual a 5 y listo. Ahí está el conjunto que tenía. X está entre 1 y 5. Nada, eso es cuestión de gustos, pero digo, las desigualdades así dobles se pueden trabajar en todas de uno. Claro, como, o sea, lo pensás como que lo pasaste para un lado y también lo pasaste para el otro. Claro, o sea, al fin y al cabo lo que hice fue lo mismo que acá, pero resolví ambas en simultáneo, ¿no? Como que trabajé con dos inecuaciones en simultáneo. Sí. Como Bart cuando juega muchos partidos de ajedrez al mismo tiempo. Bien. Bueno, nada, qué sé yo, son 5 menos cuarto, ya nos pasamos de la hora. Yo igual me puedo quedar un toque más si alguien tiene alguna duda de otra cosa, pero bueno, nada, llegamos hasta acá. ¿Y ya no subirían otras actividades? Sí. O sea, práctica 2, digamos, por ejemplo. Sí, por eso lo importante es que ustedes vayan viendo las actividades y tratando de avanzar por su cuenta y luego acá tratamos de poner en común dudas y eso.
nada, el martes si quedan dudas de lo de vectores, me alegro que les haya sido más fácil que lo otro. Es más fácil, pero bueno.